Vale, está grabando. Estamos a día 14 de julio. Estoy un poco nerviosa porque se acaba de ir Albert ahora mismo. Estoy sola en casa y voy a aprovechar para comprarle el regalo de cumple. Yo los regalos de su cumple los tengo que comprar un mes antes porque en agosto nos vamos y si no, pues no podría envolverlos o prepararle la sorpresa o lo que tenga que pasar ese año. Le he estado dando muchas vueltas a todas las opciones posibles que le podía regalar yo este año. Son muchos años juntos, muchos regalos hechos, se me acaban un poco las ideas, así que siendo sincera conmigo misma y entendiendo un poco las necesidades que tiene Albert, creo que lo más justo es que le regale lo que necesita. Y en este caso es un Mac Mini. Antes de que dejes un comentario negativo diciendo que qué estoy haciendo con mi vida y por qué nos hacemos regalos tan caros, nosotros no somos ni hemos sido nunca, en verdad, la típica pareja que se hacen regalos porque sí. Y realmente tenemos como dos fechas clave en el año. Una es el cumpleaños y la otra es los Reyes Magos. A mí me encanta regalar. Es decir, yo soy una persona que me encanta preparar una sorpresa, me encanta preparar como el detalle en sí, pensar que le puede hacer ilusión a la persona. Y no solamente con Albert, lo he hecho siempre con mis amigas, con mis padres, con familiares, con quien sea. A mí es algo que, ya te digo, que me hace muchísima ilusión. Y realmente entre todas las cosas que yo tenía en la lista de que Albert pudiera necesitar o incluso que él me haya pedido de me haría ilusión tener tal cosa, realmente dándole vueltas todas estaban en más o menos el mismo presupuesto. Así que también para que entiendas un poco su situación, él tiene un MacBook Pro de 2018 si no recuerdo mal, por lo tanto ya tiene algunos añitos. Y es verdad que funciona perfecto, es un MacBook, funciona genial, aunque pasen los años, pero hay una pequeña cosita que para la gente que nos dedicamos a crear contenido, a editar vídeos en alta calidad, por así decirlo, llega un punto en el que a lo mejor el MacBook necesita más espacio, necesita más rendimiento, necesita otro procesador. Así que en febrero más o menos nos planteamos comprarnos juntamente un Mac Mini, pero después de pensarlo mucho y de gastos que tenemos en casa y de todo, pues decidimos aparcarlo. Ahí se me quedó un poco la idea marcada de, vale, necesita un ordenador claramente. Albert es un amante de la creatividad, le encanta editar vídeos, le encanta editar fotos, le encanta todo lo que tenga que ver con el mundo digital, sobre todo el mundo artístico. Así que no se me ocurre nada mejor que regalarle algo que sé que va a utilizar todos los días. Dicho esto, ahora sí que sí, estoy bastante nerviosa. Al final es un dispositivo que no he comprado en mi vida, no sé ni siquiera cómo es físicamente, pero voy a comprar el Mac Mini y a ver qué tal. Y también te digo que voy a mirar comparativas de precios porque no sé si cogerlo en la Apple, he visto alguna oferta en MediaMarkt, así que voy a mirar a ver qué encuentro. Y tú obviamente te vienes conmigo. Vale, yo para estas cosas utilizo una web que se llama Idealo, no sé si la conocéis, y ahí es donde yo pongo pues lo que estoy buscando. En este caso voy a buscar Mac Mini M2 y voy a mirar, efectivamente, por 619 euros en principio lo podría llegar a tener. Entonces en esta web puedes ir viendo como el historial de precios, a qué precio está ahora comparado con hace unos meses, y decirte que yo voy a coger obviamente el M2, el que salió este año, el Mac Mini M2 de 2023, pero lo voy a coger lo más básico posible porque le he estado dando vueltas y realmente al ver, por ejemplo, cuando edita vídeos siempre se pone con el monitor grande, es decir, está siempre en el estudio, y para eso creo que le va a ir bien tener pues directamente un Mac Mini porque es de sobremesa y para poder editar vídeos y editar fotos creo que le va a ir bien. Entonces, en conclusión, lo voy a coger bastante sencillito. Parto de 256 GB y de 8 GB de RAM. Creo que no va a necesitar más, pero vaya. Así que me quedo por aquí viendo algunas webs donde poder comprarlo porque veo que ya no está tantas las rebajas y os digo a ver dónde finalmente lo compro. Vale, pues he decidido que lo voy a comprar en MediaMarkt. Porque es verdad que en Amazon estaba a 1 euro más barato, pero claro, no soy Amazon Prime, tengo gastos de envío y me salían como a 7 euros de envío o algo así. Entonces me salía no muchísimo más, pero bueno, más caro. En cambio en MediaMarkt, como son cifras altas, me dejan el envío gratis, así que voy a comprarlo desde MediaMarkt y ya está. Vale, pues ya está. Comprado.
Al final me ha salido bien la jugada, yo lo siento mucho, me vais a odiar, pero soy súper rata. Y es que yo siempre que veo que pues, si te suscribes a la newsletter consigues un descuento, lo hago siempre, después ya me desuscribo de las newsletters, pero al menos el descuento me lo llevo. Entonces nada, me he suscrito a la newsletter, me han dado los 10 euros y me ha salido por 639,99, ¿no? Creo que sí. 639,00, o sea, sin el 99. Así que nada, ya tenemos nuestro Mac Mini. Espérate. Y también le he comprado una cosa que te va a encantar. Vale. A ver, la tengo en este sobre de aquí. Y es que ya sabéis que él tiene el iPad mini. ¿Y qué pasa con los iPad minis? Pues que Apple no saca, bueno, no ha sacado de momento el teclado este clásico, ¿no? Que es una funda teclado donde tienes ahí, pues, bueno, el típico teclado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Albert siempre ha querido como el típico tecladito, pues para poder llevárselo tranquilamente como cualquier persona que tiene un iPad y quiere utilizarlo como un ordenador. El iPad mini es una cosa muy pequeñita y es muy difícil encontrar la típica funda teclado porque no la hacen. Hace unos meses le envié unos enlaces de mira esto, te lo podrías comprar, es un teclado como el que tú quieres, y siempre su feedback era son muy feos, parecen de plástico, no tienen muy buena calidad, prefiero que no, tal. Entonces, lleva ya un run en la cabeza de es que lo quiero, pero no existe. Y hemos llegado a la conclusión de que no existía. Hasta que yo, la Menda, me pasé todo un día en AliExpress, buscando y reviews, y di con el teclado, al menos para mi gusto, perfecto. ¡Ah! ¡Qué mono! Mirad. El color es 100% Albert, ¿vale? O sea, su fondo del iPad es literalmente igual. Y mirad qué bonito, ¿vale? Aquí pones el iPad por dentro y atención. Mirad, no me digáis que la calidad no se ve increíble. Mirad esto. Mira qué chiquitín. ¡Es que me encanta! Bueno, lo vi por internet, tenía muy buenas reviews y decían que era la imitación a... Es que no sé cómo se llama el de Apple. Bueno, tú sabes cuál estoy diciendo. Y dije, pues oye, lo voy a comprar. Me costó, creo que casi... Bueno, esto se cierra así y listo. Me costó creo que unos 80 euros. No es algo barato. Sinceramente no es el teclado más económico del mundo. Pero que si lo comparas con lo que cuesta el original de Apple o réplicas, está muy bien de precio. Así que se lo tengo aquí guardadito. Él no sabe nada. O sea, esto sí que no sospecha nada. Porque literal lo cogí hace un mes, ya sabéis cómo va esto de AliExpress, dije, lo cojo antes de tiempo por si acaso. Y no sospecha nada, o sea, para él, yo siempre le he hecho llegar que no existe, que es imposible encontrarlo, que todos son horrorosos, que son de mala calidad, o sea que para él esto no existe. Así que esto sí que va a ser una sorpresa, bueno... A lo mejor este le hace más ilusión que el ordenador. Hoy finalizo aquí, así que ya estoy nerviosa. Es que siempre me pasa lo mismo. Haciendo regalos me pongo muy nerviosa. Se me acaba la batería de la cámara, voy a finalizar ya y... Nada, cojo la cámara cuando tenga más noticias. Uy, ha llegado. Te voy a poner por aquí. Vale. Uy. Ya tenemos por aquí el Mac Mini. He de decir que llegó el lunes, ahora mismo yo estoy a miércoles y son las 6:30 de la tarde. Se acaba de ir Albert y he dicho, aprovechamos ahora, lo tenía ahí guardado en un armario. Así que vamos a abrirlo juntos y no me quiero enrollar mucho en esta toma, que si no el vídeo será larguísimo. Lo abrimos juntos, te lo enseño y lo envolvemos. ¡Qué nervios!
Bueno, pues ya está, ahora sí que sí, ya tengo los regalos por aquí envueltos. Ahí están. Y nada, ahora lo único que falta es que pasen los días. Lo voy a guardar en algún sitio donde Albert no sospeche. Él se piensa que es o una cosa muy grande, porque le he mentido, porque cuando llegó le enseñé un packaging que no era el del MacBook, entonces él se piensa que es algo que ocupa mucho. Claro, cuando vea que son 2 cajitas pequeñas, va a sospechar que puede ser algo que él haya pedido. Entonces nada, voy a dejar ya el día de hoy por aquí. Voy a acabar de ponerlo todo y de recoger la mesa, que la tengo todo llena de papeles. Y nada, nos vemos el día 16 de agosto, cuando sea el cumpleaños de Albert. Y a ver qué tal le parece la sorpresa. También le voy a incluir una cartita y tal, que eso siempre se lo hago. Pero esto ya no lo voy a grabar porque esto ya es algo más íntimo. En fin, nos vemos el día 16 de agosto. ¡Mua! Vale, no sé cómo se va a ver esto, ni siquiera si se me va a escuchar. Estamos ahora mismo 16 de agosto, hoy es el cumpleaños de Albert y le voy a dar los regalos pues en un par de horas. Pues no habéis estado muy atentos al canal o a mi Instagram, ahora mismo estoy de vacaciones. Bueno, estamos en la casa de la Costa Brava y estoy desconectando muchísimo. Esto también es un update para todos aquellos que me seguís más en mi día a día. Así que coger la cámara hoy, después de tantos días sin prácticamente hacer nada, me está costando. De verdad, espero que se esté escuchando, porque si no, hay unos niños aquí al lado que están chillando muchísimo y creo que se les va a escuchar más a ellos que a mí. Así que nada, dado que estoy de vacaciones y el vídeo ya tiene una duración normal en mi canal, pues no voy a bloguear mucho más. Voy a dejar la cámara, voy a dejar que pase también el tiempo y en cuanto le dé los regalos, porque también estoy con sus padres, entonces cuando le demos todos los regalos, lo voy a grabar con el iPhone así, discretamente. Es que él no sabe nada de este vídeo. Sorpresa. Así que nada, te dejo con la reacción de Albert y nos vemos en un ratito, ya de cara más por la tarde, para despedir el vídeo. Soy un desastre. A ver, han pasado ya unos cuantos días, ya no es 16 de agosto, estamos ya creo que a 21 de agosto, no sé qué día es. Bueno, da igual, han pasado unos cuantos días, estamos en Barcelona porque nada, teníamos que venir a casa para regar plantas, poner lavadoras y obviamente instalar el nuevo Mac Mini de Albert. Os grabo ahora mismo con estas pintas, acabo de salir de la ducha porque estaba justo editando el vlog, bueno, el vídeo, y como te digo, me he dado cuenta de que no lo despedí, así que grabo este trocito simplemente para despedir el vídeo, pero antes, en cambio de hacer un vídeo separado con un unboxing, como siempre hago, al final, como el Mac Mini no es mío, es de Albert, he decidido ponerlo también en el vídeo de hoy. Instalarlo realmente es que es lo más fácil del mundo, simplemente conectar el cable y ya, el HDMI y punto. Es tan sencillo y tan corto que tampoco me daba para un vídeo completo, así que te lo incluyo en este vídeo por si estabas interesado en ver el Mac Mini más en detallito. Podemos apreciar lo morena que estoy. Bueno, dicho esto, te dejo con el unboxing para que lo disfrutes con esta música tan tranquilita que pongo siempre.
pues ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. No sé si te habrá gustado o no, al final es un formato un tanto distinto. Me encanta grabar este tipo de vídeos a pesar de que me deje dinero en ellos, pero bueno, me encanta grabar cuando tengo reacciones, ¿no? A la hora de comprar algún producto, porque creo que es una forma también de que podáis empatizar conmigo, a aquellos que ya habéis adquirido este producto o queráis adquirirlo. Y nada, en este caso pues he querido enseñarte esta compra para el regalo de Albert, pero vaya que espero de verdad que te haya gustado un montón, que te hayas sentido integrada en el vídeo. Y nada más que añadir, muchísimas gracias por verlo. Te dejo por aquí un par de vídeos más por si quieres seguir en mi canal, y decirte que la semana que viene tenéis un vídeo donde voy a hablar sobre mi experiencia de uso tras 2 años con el iPhone 13, por si hay alguien interesado en adquirir precisamente ese dispositivo. Un besito muy fuerte y nos vemos en los siguientes. ¡Mua! ¡Chao!